En España estamos ante un oligopolio donde hay 4 petroleras que son las que manejan el mercado y entonces obviamente pues no se hace la competencia una a la otra, que son los que están permitiendo que atraquen a los ciudadanos los bolsillos. Y lo único que puede hacer es ir a peor para los ciudadanos y a mejor para las 4 petroleras que están. Muy buenas a todos. Bueno, pues hoy estamos con José Luis Martín. Él es el presidente de MLC Energías, que ahora luego nos contará a lo que se dedican y lo que vamos a tratar hoy, de lo que vamos a hablar, es algo que nos preocupa a todos y es de la energía, en nuestro caso del combustible, sobre todo del diésel, y sobre todo vamos a ver cómo se estructuran los costes de cada litro de combustible y vamos a ver cómo está montado el negocio del combustible en España. Muy buenas, José Luis. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Encantado, gracias por invitarme y por estar aquí en este ratito que vamos a charlar sobre energía. Fenomenal, gracias a ti. Bueno, lo primero vamos a empezar fuertes, vamos a empezar, lo primero que quiero que nos cuentes es cuánto del litro de combustible que pagamos cada usuario, cuánto realmente es materia prima, cuánto se queda en el medio, cuánto es impuestos, es decir, cómo está estructurado el coste de cada litro de combustible. Pues mira, realmente lo que es el coste de combustible es un precio bajo. Bueno, ahora porque estamos con la guerra y demás, y un precio más alto, ¿no? Pero en condiciones normales, cuando, por ejemplo, en condiciones preguerra, cuando estaba el gasóleo con IVA incluido a 0,90 y tan, 0,90 y pocos más IVA, que estaba como a 1,20, algo así, pues estaríamos hablando que ahí el combustible costaría unos 50 céntimos el litro. Todo lo demás son impuestos. Entonces, por ejemplo, en un litro de gasóleo, ahora mismo que está en la gasolinera, puede estar a 1,70. Si nosotros cogiéramos 1,70, 37,9 céntimos es el impuesto especial de hidrocarburos, que eso es fijo, que ahora la han bajado por el tema de la guerra, ¿no? Bueno, que estará hasta el 30 de junio. El 30 de junio lo vuelven a poner a su precio normal, que es los 37,9 céntimos. Luego llevaría el 21% de IVA. ¿Dónde está aquí la madre del cordero? Está en el que el 21% de IVA es sobre el precio con el impuesto especial de hidrocarburos incluido. O sea, no es decir, oye, el gasóleo cuesta, me lo invento, 1 euro. Bueno, pues yo te cobro el 21% de 1 euro. No, 1 euro de cuesta el gasoil más 37,9 céntimos del impuesto especial de hidrocarburos, ahí el 21%. Ya, pero es que usted ya me está cobrando el impuesto. Bueno, pues te cobro dos. Entonces va con sobreimpuesto. Esos son los dos impuestos que tendría. El gasóleo profesional por un lado, perdón, el gasóleo profesional, el impuesto especial de hidrocarburos y el IVA por otro lado, que ahora está al 10% hasta el 30 de junio en función de lo que haga el IPC. Y así es como se dividiría un poco los impuestos que tiene el gasóleo y la Por gasolina. lo- Sí, correcto. De hecho, que sepas, José Luis, que nosotros en el mundo del transporte tenemos una cláusula que no todas las empresas de transporte y cargadores aplican, que es en función de si aumenta o disminuye el gasóleo, el precio del gasóleo más de un 5%, y es verdad que jugaban con eso, es decir, nos aplicaban esa modificación con el importe total, es decir, tenían en cuenta el impuesto de hidrocarburos, que como bien dices, ahora ha bajado un poquito, pero es fijo, y va sobre impuestos. Es decir, es un impuesto sobre un impuesto, que de hecho hay una ley de impuestos que dice que no puede ir un impuesto sobre otro impuesto. Pues mira, este es el primer ejemplo en el que tenemos que no se cumple. ¿Por qué Total. el precio del combustible sube tan rápido? Es algo, yo creo que es la pregunta del millón. ¿Por qué sube tan rápido en el momento que ocurre algo de inestabilidad? Que por desgracia en los últimos años estamos teniendo momentos tensos. ¿Por qué sube tan rápido y luego tarda muchísimo en bajar? Pues por una sencilla razón, porque en España estamos ante un oligopolio donde hay 4 petroleras que son las que manejan el mercado y entonces obviamente pues no se hace la competencia una a la otra y además no tenemos nada más que ver los resultados del primer trimestre de todas estas petroleras donde han ganado un 200% más de lo que ganaría en un trimestre normal. ¿Por qué? Pues porque han subido los precios, porque obviamente piensa que en la guerra de Ucrania el momento que más caro se ha puesto barril fue a $159. Sin embargo, el gasoil en la gasolinera no pasó del 1,70. En esta guerra de Irán, el barril lo máximo que se ha puesto, ahora no, ahora subió un poco más, a $109. Y se llegó a poner a 2,20. ¿Cómo puede ser eso? Manipulación del mercado y organización. Al final es, pues eso, desestabilizar, especular con los precios, subirlos hasta donde ellos quieren, porque no tienen competencia ni tienen
no tienen ningún problema con las administraciones públicas, porque las administraciones públicas no le ponen, no le hacen frente. Dicen las administraciones públicas, no, vamos a controlar que las gasolineras no suban los precios. Pero oiga, si aquí no son las gasolineras, si aquí son las petroleras, que son los que venden a la gasolinera. El gasolinero, si yo compro a 1,60, tendría que venderlo a 1,65, ¿no? 1,64, o ¿para qué estoy yo aquí? ¿Qué ocurre? Yo pongo el precio en función de cómo compro. Es la petrolera, la que tiene el pozo petrolífero, la que tiene la refinería, la que controla el mercado, que es la que coge el producto y lo pone en el mercado y todos tenemos que beber de ahí. Entonces, ese es el problema, el oligopolio que sufre España y que no se hace nada y que incluso lo que se han hecho son leyes para favorecerlo. ¿Estamos de acuerdo que había un fraude que se hacía con la operadora? Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero eso que tiene que ver para eliminar la competencia. No tiene nada que ver. Vamos a ver. Por lo tanto, realmente en España quien pone el precio del combustible no son las gasolineras, son solo cuatro. Claro, son las petroleras. Porque te voy a repetir, tanto independientes como abanderados, nosotros los gaseos salimos al mercado a comprar. Si yo salgo al mercado a comprar y el mercado está raso a 1,40, otra petrolera 1,41, la otra 1,40 y medio, ¿qué Ya. competencia hay? Ninguna. O sea, no va a haber ninguna que perdón, estén todas a 1,40 y hay alguna que esté a 1,33. No, no. Está medio céntimo, un Muy céntimo. parecido. Ahí está. Y la que hoy está más alta, mañana está más baja, y la que estaba más baja está más alta. Ok. Y hablando de los momentos tensos que últimamente estamos viendo y por lo que muchas veces vemos esa repercusión del combustible, ¿por qué crees que ha ocurrido, que además lo comentabas anteriormente, por qué crees que ha ocurrido que la guerra de Ucrania, que está más cercana, nos afectó menos en el precio y en cambio el precio del barril de crudo subió más? Y en cambio el tema de Irán que estamos sufriendo actualmente, realmente lo hemos visto en todos los sitios, que por el estrecho de Hormuz pasa muy poco combustible del que llega aquí, pero en cambio el precio del barril no ha subido tanto y el precio del combustible al nivel usuario ha subido muchísimo más. Sencillo. Porque cuando fue la guerra de Ucrania sí había competencia, sí había más operadoras. Entonces, claro, si querían vender, no podían subir el precio porque no vendían nada. Pero es que la grandísima diferencia es que cuando ocurrió la guerra de Ucrania, habría en el mercado unas 30 operadoras independientes. Ahora, después de la ley que sacó el gobierno, junto con el apoyo de todos sus socios, donde dicen que hay operador confiable y hay operador no confiable, ¿qué significa esto? Pues que si un operador confiable no tiene que adelantar el IVA, porque las operadoras compran régimen suspensivo de IVA. Yo le deposito fiscal, le compra a Pepito y Pepito me vende el producto sin IVA. Cuando yo lo vendo a la calle, lo vendo con IVA. Ese IVA lo tengo yo hasta el 30 del mes que viene. O sea, me estoy financiando con el IVA. Imagínate los cientos y cientos y cientos de millones de euros que tengo en mierda que no son míos, pero lo estoy financiando. Ahora, si el operador no confiable, pues entonces tienes que adelantar el 110% de IVA. ¿Quién aguanta eso? Nadie. Aparte que han hecho por parte de la agencia tributaria y por parte del Ministerio de Transición Ecológica técnicas mafiosas para no dar el REDEF, que el REDEF, aparte de tener el título de operador petrolífero por mayor, tiene que tener el REDEF, que es el registro de extractores. ¿Qué ocurre? Han quitado el REDEF a muchas operadoras, no pueden extraer el producto de depósitos fiscales, aunque adelantaran el 110% del IVA. ¿Pero en qué se basan para que sea operador confiable o no confiable? En que supere los 1.000 millones de euros de facturación anual. ¿Quién hacen eso? Tres. Pero es que de esas tres, que hay una quejata que si cumple con todo, no le dan lo de operador confiable. ¿Por qué? Porque no quieren. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora competencia tienen dos, pero dos, uno y dos. Y antes había 20. Entonces, ¿qué ocurre? Antes no podían subir los precios porque no vendrían nada. Ahora lo pueden hacer porque no tienen resistencia, no tienen competencia. Entonces, perfectamente lo pueden hacer. No tienen competencia con el beneplácito de las administraciones públicas, que son los que están permitiendo que atraquen a los ciudadanos los bolsillos. Eso no se nos olvide. Me parece sorprendente, y yo te he visto en más entrevistas y lo has dicho muchas veces, pero creo que al usuario todavía no le ha llegado esta forma de entenderlo. Es decir,
lo que estás transmitiendo es que hasta la guerra de Ucrania, o incluida la guerra de Ucrania, había entre 20 y 30 operadoras que podían vender combustible, por lo tanto, como es lógico, si hay 20 personas en el mismo negocio, hay competencia y eso es lo suyo, y actualmente solo tenemos 4. Me parece Correcto. la clave y lo más grave, José Luis. ¿Cómo se prevén los próximos años? Es decir, yo entiendo que si esta ley es reciente, no me creo que vaya a modificarse. Esto no va a cambiar, esto va a seguir así y lo único que puede hacer es ir a peor para los ciudadanos y a mejor para las 4 petroleras que están. Claro. Porque si las 2 operadoras que está Jata, como te digo, alguna y otra más, desaparecieran, pues ese bocado, ese trozo de tarta que vienen siendo como 1.600, 2.000 millones de euros anuales, pasa también a las petroleras. Pues ellos están encantadísimos. Entonces, porque ya sí que no van a tener resistencia ninguno, ya no va a haber nadie que le haga la competencia. Entonces ya van a poder poner los precios que quieren. Pues imagínate si no tuvieran esa competencia. ¿Qué pasa en el resto de países vamos a, la Unión Europea? Dentro de la Unión Europea, ¿cómo funciona? ¿Similar a cómo estamos ahora en España? ¿Similar a cómo estaba antes? ¿Completamente No, distinto? el resto de la Unión Europea lo que hace es fomentar la competencia, como no puede ser de otro modo. Pero fomentar la competencia no solo en el sector de hidrocarburos, en cualquier sector. Porque si hay un señor, la venta de gafas en España, resulta que hay nada más que 2 fabricantes que venden gafas, pues obviamente yo que no tengo gafas, no sé si una gafa costará 100 euros o costará 500, ¿vale? Pues obviamente si no tiene competencia, pues pondrán el coste de la gafa más alto que si hay 20 fabricantes de gafas. Entonces, ¿cuál tiene que ser el trabajo del gobierno? Fomentar la competencia y que haya competencia en todos los sectores, incluidos los de los hidrocarburos. Entonces, en los demás países, pues hay países que tienen más operadores, otros menos, pero en ningún caso oligopolio de 4. ¿Por qué Claro. ha sido también esto? Si recordamos, hay 2 petroleras que van a hacer inversiones millonarias en España, el tema del hidrógeno, y amenazaron con llevarse la inversión a Portugal. Desde que se hizo la reforma del hidrocarburo, aquí no se ha dicho ni mu. ¿Por qué? Muy sencillo, yo gobierno te digo a ti, petrolera, mira, te va a costar, va a tener que pagar el impuesto a la energética, que ya se la han quitado también, por cierto, porque mi socio comunista me pide que la energética soy Satanás y tenéis que pagar el impuesto y Santas Pascuas. Pero no te preocupes porque tienes que ir hasta la competencia del mercado y tú pagas 1.000 millones de euros de impuestos, va a ganar 5.000. Así que no va a tener problema ninguno. Pues eso que ocurrió. Ni más ni menos. No está mal montado, ¿eh? Para los que están ahí. Totalmente. Para eso es una maravilla, imagínate. Es una auténtica vergüenza y el problema es ese, que yo creo que el futuro va a ser igual de incierto. De hecho, era lo que... Otra pregunta que te quería hacer era eso, si crees que nos debemos acostumbrar a esta inestabilidad. Es decir, yo sé que es una pregunta muy complicada porque va a depender un tema global, no depende solo de España, pero Ahora mismo lo que ocurre es que nosotros en España, obviamente, estamos consumiendo un producto que es volátil y que está referenciado en el mundo entero. Pero a España viene solamente el 3% del carburante que se consume. Por eso, precisamente, no tenemos problemas de abastecimiento ni nada. El perdona, 90 José Luis, el 3% de lo que consume a del, nivel mundial. no, no, el No, 3, el 3% del carburante que se consume en España viene de Oriente Medio, o sea, ok. pasa por el estrecho de Hormuz. El otro 97, no, lo normal, nuestros mayores proveedores son Brasil, México, Estados Unidos, Nigeria, Senegal un poco, eh, Azerbaiyán, esos son los más grandes, ¿no? Entonces nosotros no tiene Ujú. que afectar. Obviamente estamos comprando un producto que su precio está referenciado a nivel mundial y que si sube el precio en Tailandia, pues aquí sube también porque sube el petróleo, ¿de acuerdo? Pero no deberíamos de ver tan influenciados. Por ejemplo, en Estados Unidos, los primeros 2 meses de guerra no se ha movido el precio, ahora está subiendo algo. ¿Por qué? Porque ellos son productores. Pero bueno, es que aquí el producto que viene no tiene que estar influenciado por el aumento de los seguros de los fletes, el aumento. ¿Por qué? Pues porque no pasan por el techo del mundo, vienen por el Atlántico. Entonces, obviamente, pero bueno, dicho eso, la inestabilidad, aquí estamos hablando que hay varios actores geopolíticos muy potentes en el mundo, que son Estados Unidos, que son China, y estos dos gigantes, pues se quieren quieren presionar. Donald Trump,
¿cómo quiere presionar a los chinos o cómo quiere presionar a cualquier otro país? Oye, yo tengo Venezuela, porque Venezuela ya es de ellos y van a hacer lo que quieran con el petróleo. Si soy capaz de controlar también Irán, porque de Irán, del país del Golfo Pérsico, es de donde sale el producto para los países asiáticos. Si soy capaz de controlar también Irán, como controlo Venezuela, soy capaz de controlar el 30% del crudo mundial. Si yo, Estados Unidos, voy a hablar ahora contigo, China, y quiero llegar a un acuerdo de lo que sea, y no te pones a tiro, digo, mira, pues esto es muy sencillo. Voy a subir los precios del petróleo, voy a cargarme tu economía, donde tú tenías tus presupuestos hechos a base de 70 euros, 70 dólares el barril, lo voy a subir a 140 y te voy a fastidiar bastante de tu economía. Así que tú sabrás. O al contrario, si voy a negociar con un país árabe, Arabia Saudita, por ejemplo, que no se pone a tiro, digo, mira, como tengo el 30% del crudo mundial, voy a producir tanto que voy a bajar el barril a 30 dólares y como tú tienes tu previsión a 60, me voy a cargar tu economía también. Y como a mí me da igual, porque mi economía no está basada en esto, pues te voy a presionar. Entonces, obviamente, es un método de presión muy eficaz y muy bruto, pero no se consigue. Entonces, estaremos ante esta inestabilidad como poco hasta que se firme un acuerdo o haya un compromiso de acuerdo. En el momento que se haga en televisión diciendo Donald Trump o los iraníes, me da igual, o los dos, que bueno, no hemos acercado posturas y vamos a llegar a un acuerdo en breve o ya tenemos un acuerdo, ese preciso instante va a hacer precio. ¡Wow! ¿Por qué? Pues porque hay 20.000 barcos cargados de crudo en el Golfo Pérsico que van a fluir, nunca mejor dicho, hacia su destino. Complicado y esperemos que... Es verdad que ahora llegamos a la gasolinera y estamos pendientes de a ver qué precio hay hoy. Y antes sí que yo creo que preveíamos, uy, pues mañana va a subir. Ahora estamos en un momento que, bueno, vamos a la gasolinera, vemos si ha subido o ha bajado y decimos, pues ya está. O sea, yo creo que nos hemos acostumbrado a esta inestabilidad. Te voy a hacer una pregunta, José Luis, visto desde fuera, ya nos vamos a centrar en nuestra gente, en los transportistas y conductores profesionales. Y te voy a pedir que nos des, visto desde fuera, porque aunque tenéis camiones, vuestra actividad principal no es el transporte, que nos digas qué recomendaciones darías a una empresa de transporte para mejorar su competitividad. Está claro que centrado en el tema de los combustibles, pero por supuesto, si tienes alguna otra idea, pues como siempre, los que estamos dentro de un sector, te pasará a ti también, nos centramos, estamos a veces infosicados de información o perdidos en nuestro día a día y no vemos las cosas que a veces desde fuera podemos ver soluciones a problemas de una forma más fácil. Entonces, si tienes alguna idea, pues cuéntanos. Pues, bueno, yo lo que creo que es optimizar los viajes. Yo también veo, porque mis clientes son transportistas y hablo con muchos todos los días, y veo que por tal de hacer viajes, por tal de mover el camión, algunas veces van a pérdida de kilómetros. Eso no puede ser. Yo en el carburante o la energía, la electricidad, en todo el negocio que tenemos, siempre digo, habrá clientes a los que le podamos vender y habrá clientes a los que no nos interesa venderle. Entonces, habrá clientes a los que no interesa cargarle. ¿Por qué? Porque si este señor, me lo invento, me paga el kilómetro 1,10 y mi costa es 1,13, pues no me interesa. Pues que Pepito lo hace, pues que lo haga Pepito. Yo no, y cuanto más kilómetros haga Pepito con ese precio, más grande será la tumba que se está acabando. Y a lo mejor a mí, como transportista, me viene bien porque me voy a quitar competencia. Pero yo al final tengo que trabajar a beneficio, faltaría más. Luego también lo que haría sería no trabajar en vacío. Cuando se hacen viajes, ¿no? De rutas, buscar la ruta más corta, más segura, para optimizar esos kilómetros y que el camión no andara de más, ¿no? Y que andara vacío. Luego, lo que haría también sería buscar clientes, cargadores directos, no que me subcontrate de transportista. Yo me iría a la fábrica, a hablar con la fábrica. Yo en mis clientes veo mucha falta de eso, de que en una empresa te dedica a lo que te dedicas, tiene que haber comerciales. Entonces, de que tengan comercial o que el propio gerente o la empresaria o el empresario se vayan a buscar a los cargadores, a la fábrica, a la industria, a los invernaderos, a donde sea, a buscar al cliente final. En la feria, en la Free Attraction, en la feria de industria. Ahí hay que buscar al cliente final y contactar con el cliente final, que te va a dejar más rentabilidad que si te subcontrató de transportista. Y luego, Fíjate, fíjate, José Luis, que viendo todo lo que nos estás contando, que
todo completamente cierto. Al final veo que el problema que tenemos en nuestro sector del transporte es muy similar al que hay en tu sector, por ejemplo. Y es que al final en nuestro sector uno de los problemas que tenemos es la capilaridad que tenemos, es decir, hay muchísima empresa de uno, dos, tres vehículos y por lo tanto le falta fuerza, no tiene fuerza. Y a mayores de que le falta fuerza, que se entienda lo que voy a decir, es gente que solo sabe trabajar. Es decir, es gente que trabaja muy bien, pero les falta esa capacidad de visión a largo plazo y por lo No, tanto esa fuerza no la también tiene. es verdad que a muchos les falta formación. Porque vamos Ujú. a ver, yo conozco de cuando yo empecé con la gasolina, fíjate, hace 15 años, y siguen siendo clientes nuestros y les tengo muchísimo aprecio, son autónomos que tienen 3 camiones, otro tiene 5, otro tiene 2, y son unos burros de carga trabajando, nadie les gana, eso echan todos los días 40 horas y se van para allá y para acá y no sé cuánto. Pero luego yo cuando hablo con ellos digo, pero es que te tienes que parar a hacer números. No solamente cargar el camión porque te carga Pepito y que quieres salir corriendo con el camión cargado, que tienes que ver si esa carga te es rentable. Correcto. Ya, ¿cómo le voy a subir el precio a fulano si me llevo trabajando con él 20 años? Hombre, pues porque la situación de hace 20 años no es la misma de ahora, pero en todos los sentidos y en todos los sectores. Entonces hay que actualizar precios. Y que actualizar precios porque por desgracia la vida ha subido y ha subido en todo. Entonces, es verdad que a muchos, yo cuando lo con ellos, les falta pararse a hacer números y algún tipo de formación, a lo mejor, no te voy a decir contable, pero sí de poder calcular lo mínimo, que Ujú. son, que son empresarios, pero que van corriendo y no se paran a hacer eso, a hacer esos números. Y luego también lo que... Realmente, sí, perdona, realmente somos un sector que más que empresarios somos autónomos o autoempleo, más que empresarios de Bueno, verdad. Y repito que posiblemente habrá mucha gente que comente lo que quiera comentar en el vídeo, pero es verdad que esto que estamos diciendo son verdades como puños y que el propio sector lo sabe. bueno, pero el autónomo también es empresario. El autónomo es un empresario, lo que pasa es que en vez de ser un empresario, no sé lo que tenemos por empresario. A mí por empresario y empresaria, yo entiendo una persona que trabaja por cuenta ajena, Ujú. por cuenta propia, perdón. Propia. Porque trabaja por cuenta propia, habrá un señor que tenga un camión y otro tendrá 5.500 camiones. Pues maravilloso, pero empresario, tendrá volumen otro. Y luego también lo que tienen que hacer es, con sus proveedores de carburante, mira, nosotros hemos sacado un modelo nuevo que es que le podemos mantener un precio fijo al cliente durante una semana, durante un mes Oh, o por un volumen. Entonces, eso es muy interesante porque nosotros los clientes lo que nos están diciendo es, oye, para ahorrarte esta inestabilidad que hay, que hoy baja 3 céntimos, mañana sube 4, y está así de locura, ¿no? O sube 10, ¿eh? Yo contigo voy a cerrar un precio hoy viernes para la semana que viene. ¿Cuántos litros va a consumir? Me lo invento, 100.000 litros. Muy bien, pues 100.000 litros vamos a cerrar primero también 1,34. 1,34. Y ese precio lo va a tener toda la semana o el volumen que cerremos. ¿Qué consigues con eso? Que te va a ser más fácil el poder calcular tu coste por kilómetro para repercutir tu beneficio, para tener tu beneficio y repercutir tu coste a tu cliente. Porque ahí sí le va a decir, claro, si hoy el gasoil te sale a 1,30, mañana 1,37, pasado 1,28, luego 1,40, ¿cómo narices le calculas tú el kilómetro a un señor? Que está cambiando todos los días el kilómetro, eso pues te va a mandar a tomar por saco. Entonces, si tú tienes una estabilidad en el precio, ojo que esto no lo tiene nadie, ni existe en el ujú. mercado, pero nosotros lo tenemos. Y nosotros decimos, oye, toda esta semana va a tener tu precio fijo, pues tú le vas a poder dar tu precio fijo por el viaje a tu cliente, porque sabes que el precio no te va a cambiar. Aunque se ponga a 20 euros el litro, el precio que hemos cerrado es el que tiene. Me Entonces, parece súper interesante y no lo conocía. Y me parece súper interesante que tengáis esa posibilidad de hacer esos acuerdos. Y precisamente, cuéntanos, me vas a contar dos cosas, vamos a separar dos cosas. Por un lado, me gustaría saber un poco la historia de MLC, ¿vale? Creo que es, bueno, cuéntanos tú cómo empieza MLC, cómo ha evolucionado la yo, actualidad y cómo vais hacia el futuro. yo nací para ser empresario, siempre lo digo, mi madre me parió así, y en mi familia nadie es empresario, ni nada, cero, nada, ni mi abuelo, ni tatarabuelo, vamos, que yo sepa. Entonces, bueno, pues yo empecé de camarero primero, haciendo bodas de comuniones, estudiando, compaginando una cosa u otra. Y ¿Qué estudios tienes, José Luis? yo tengo menos papeles que una liebre, yo como siempre digo, yo
No, yo estudié agraria, una Joder. FP2, una FP1, una FP2. Y me gustan muchos campos. Pero que yo no he estudiado ni negocio, ni gasolinera, ni nada. Yo siempre digo, si yo hubiera ido a la ISADE o una escuela de este negocio, sería ya Cristiano Ronaldo. Porque si no me va muy mal, siendo autodidacta, imagínate si hubiera tenido yo hay unos profesores, ¿sabes? Pero bueno, no es el caso y tampoco me arrepiento. El tema es que entonces, pues nada, pues trabajaba camarero y lo compaginaba con mi estudio. Y luego dejé de camarero, empecé como inspector de subvenciones de los olivares de cereal porque me contrató la Junta de Andalucía. Y ahí terminé y empecé en la Consejería de Empleo en Andalucía dando cursos de la rama agraria y forestal a desempleados. Luego también trabajé en Extremadura, me acuerdo un pueblo que se llamaba Aceituna, eh, en Plasencia. Bueno, yo me reúno en España. A mí trabajando también yo soy otro borrico, ¿eh? A mí no me gana nadie. Y entonces ya, pues un día hablando con un amigo, me comentó que había una gasolina en Linares, que la abrían, que la cerraban, que la abrían. Y digo, ¿y por qué? Y dice, no, porque el hombre es que está mal de dinero, entonces cuando tiene dinerillo compra gasoil, lo vende. No sé. Digo, bueno, pues yo voy a hablar con este hombre. Y bueno, pero tú qué vas a hablar si tú no sabes nada de gasolinera. Digo, bueno, pero tú déjame a mi correo a ver lo que yo averiguo. Entonces fui a hablar con este señor. En resumen, ¿Año? ¿Año? año 2011. ¡Wow! Yo tenía 27 años y la crisis estaba a tope. Pero yo, inconsciente, pues venga, vámonos. Y entonces empecé, me salí de la Junta de Andalucía, me despedí. Yo cuando me fui no cogí una excedencia, yo a tomar por saco, me voy y digo, punto. Y entonces, de 6 de la mañana a 2 de la tarde echaba gasoil, yo estaba de expendedor, y a las 2 de la tarde pues me iba a mi casa, me duchaba la comida y me iba a buscar clientes. Pues ¿qué clientes? Pues el paquetero, el frutero que tiene un camioncito, el autónomo, el empresario, el autónomo, el profesional. Porque luego el particular me venía solo. Y luego, ya ahí conocí a un señor que tiene un tráiler, este señor a su vez me presentó a otro, el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro, hasta que ya colapsé la gasolinera. También te digo que, por ejemplo, clientes que tenía y que tengo que hacían Mercadería Mercamadrid, pues pasaban por Linares a las 2 de la madrugada así. Yo le decía, tú cuando pases Jaén, me llamas. Yo estaba acostado. Entonces me llamaba. Y yo cogía una motillo que tenía y me iba a abrir la gasolina, le echaba 500 litros. Tú fíjate que yo me levantaba para 500 litros, que nosotros a 500 litros lo vendemos en una décima de segundo. Pues me levantaba, repostaba y ya me volví a mi casa. Estaba allí porque ya volvía yo a las 3:30, 4 de la mañana. Como ya abría a las 6, para levantarme a las 5:30, pues me quedaba en el sofá y medio dormido. Y ya, y así. Así, hasta que con las 6 gasolina tanto que vendía, me quedé con otra, luego con otra, que lo que hacía, como la otra estaba en la autovía, pues yo me subía cuando subía de Linares a Santa Cruz de Mudela, iba por la autovía mirando las puertas de los camiones, la cabeza tractora, donde pone el nombre y el teléfono. Digo, pues es que esto está fácil como quieres pescar para los pescos. Me ponía audio en el WhatsApp, pues transporte Pepe, 676, no me más. Y cuando llegaba la gasolina, llamaba, me lo transcribía en un folio. Transporte Pepe, sí. Usted pasa por aquí, sí, nosotros hacemos esa ruta. ¿Usted dónde está? En Huelva. A Huelva que me mañana. Y tiene un Ibiza, un Ibiza, que lo tengo todavía, tiene más años que la Tana, y yo me iba con el coche a Huelva, a Barcelona o donde narices tuviera el cliente. A seta que con la seta mesa gasolinera de Santa Cruz de Mudela. Estamos hablando de vender, que vendía 500.000 litros al año a vender 1,5 millones de litros al mes. O Wow. sea, estamos hablando y Por así. poner en, creo que la gente, tenemos que entender bien este concepto que me está sorprendiendo hasta a mí, que sabía que erais una empresa que había crecido mucho, pero estamos hablando 2011, una gasolinera con 500.000 litros al año, has dicho. En 2011, no, menos. No, en 2011 yo tenía una unidad de suministro que eso vendía al año 1 millón de litros, así. Y de 1 millón de litros pasé a 5 millones anuales. Pero tuvo el salto, claro, es que no se podía vender más porque tiene dos surtidores, que no se puede, imposible, materialmente es imposible. Ahora, cuando me quedé con la de la autovía, que sí tiene más capacidad porque eran más surtidores y eran surtidores de gran caudal, pues ahí pasó de vender medio millón de litros al año a vender 1,5 millones de litros al mes. Claro, es que Ok. ahí lo que tiene que vender de España. Tú imagínate. Y a día de hoy, si Pues tienes ya, algún número, nosotros hoy vendemos 600 millones de litros. señores, escuchen, 2011, el dato que ha dado, y 15 años después, el número de litros que vende, y bueno, el resto de la empresa que habéis crecido, porque cuéntanos, Pues mira, parking. nosotros también, aparte
de estaciones de servicio, que es nuestro fuerte. También somos operadores petrolíferos por mayor, por lo tanto podemos suministrar carburante en toda España en las bases de los clientes. O sea, un señor que tiene su base en Cantabria y hace, me lo invento, no sé, Santander, Algeciras, pues nosotros podemos suministrar en su base en Santander y luego darle precio para que reposte en nuestra estación de servicio para que en la ruta donde pase reposte también. Tenemos estaciones, áreas de servicio en toda España y en Europa. Entonces, somos operadores petrolíferos, también generamos energía eléctrica y energía verde por plantas solares y la comercializamos, la vendemos en todo el país, incluidas las islas. También somos operadores gasistas al por mayor de gas natural, o sea que también vendemos gas natural en todo el país. También tenemos hoteles, a raíz de estos negocios, también hemos construido hoteles, que tenemos, por ejemplo, en Urnieta, donde tenemos el área de servicio más grande de Europa, con parking seguro, que podemos atender a 40 camiones a la vez, hasta 24 horas, de la que eso es nuestro buque insignia, junto con la de Consolación, que son monstruos y que funcionan muy bien porque son gigantes, ¿no? Y tienen todos los servicios para el transportista. Tiene también, no sé, tiene 20 duchas, lavandería, cafetería, el parking seguro, como te he dicho, surtidores que son de 220 litros por minuto, o sea que el camión 1000 litros, 1200 litros lo reporta en 4 minutos, que no se ha ido. Tenemos tarjeta virtual para que no sea necesario que lleven tarjeta física, sino cuando entra a la estación, la cámara le lee la matrícula, se conecta con nuestro sistema y el chofer le tiene que poner el PIN. Que ese PIN se puede cambiar por operación, se puede cambiar al día, se puede cambiar, lo pueden dejar fijo, como quieran, tienen 1000 cosas, ¿no? Y entonces al final lo que hacemos nosotros es adaptarnos al cliente, al transportista, porque yo soy igual de transportista que vosotros. Primero porque tengo camiones, pero es para mi uso propio. Y segundo porque yo vivo del transporte. Directamente, no indirectamente. Obviamente no vendo viajes, pero si al sector de transporte va mal, a mí me va mal, porque vendo menos. Más o menos, ¿qué porcentaje? ¿Conoces el porcentaje de litros que será al transporte y al resto? Pues tiene que ser... Pues muy alto, a lo mejor te digo el 90%. Ok. O algo así, ¿eh? No será mucho más bajo, digamos 85, de 85 para arriba. O sea, como mínimo 85. Es que nuestro cliente, es que nuestras áreas de servicio son para camiones. Okay. Tú piensas, son áreas de servicio gigantescas para que los camiones puedan moverse bien, con todo de seguridad, lleno de cámaras para que el transportista esté tranquilo y surtido de gran caudal. ¿Se paran coches? Sí, pero que mi cliente no es el coche, mi cliente es el camión. Por eso en todas las áreas de servicio tenemos AdBlue, gasóleo B para los frigos y gasóleo A, por supuesto. Claro. Perfecto. Vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo tanto el enlace a la página web de MLC como el listado o el enlace también para que vean la red de gasolinera que tenéis, que cada vez es más amplia y decías que no solo España, sino que también tenéis en Europa. En Europa también. Pero vamos, en España tenemos total y absolutamente cubierta y en Europa las grandes rutas estratégicas de transporte también. O sea, no hay ninguna zona que se nos quede. Y te digo una cosa, como somos una empresa flexible, si viene un cliente y dice, oye, es que yo hago la ruta, me lo invento, Berlín-Varsovia, y es que ahí no está, vamos a buscar estaciones de esa ruta. O sea, nosotros al final no somos elefantes que nos cuesta movernos y no. Somos flexibles y dinámicos y estamos con el cliente todos los días y nos vamos a adaptar a sus necesidades, ponemos al cliente en medio, que eso está muy de moda decirlo, pero nosotros que lo hacemos de verdad, porque al final tenemos que escucharlo y entonces hacemos lo que nos pida. Bueno, pues hoy te están escuchando y te están viendo la gente que realmente, de la que vosotros vivís y con la que vosotros trabajáis, que son conductores y profesionales del transporte. Para ir acabando, José Luis, creo que también os gusta el tema del motor. Y esto ya por casualidad me enteré que incluso en el Dakar habéis tenido Sí, una participación. Si hemos nos quieres contar un patrocinado poquito. al equipo de Santana. En Linares había una fábrica que era Santana, que era de Suzuki. Los japoneses hacían los coches. Esa fábrica, por desgracia, murió cuando los japoneses se fueron. Se lo quedó la Junta de Andalucía, pero vamos, hace ya 15 o 20 años que murió. Pero ahora ha vuelto la esperanza porque están volviendo a empresas que además, para mí, punto de vista, es mucho mejor porque no es lo mismo que dependan 3.000 empleos de una empresa que dependan 2.000 empleos de 30. Al final, si una por lo que sea no le va bien, hay otra 19, ¿no? Total, que entonces ha vuelto Santana a fabricar coches Santana y entonces, bueno, pues como de otro modo teníamos que patrocinarlo y estar con ellos. Y sí, fuimos al Dakar, que uno corría Calleja, Jesús Calleja, con su copiloto, con un Edu Blanco, que han corrido mil Dakares y 1000 rally,
y la verdad que fue muy emocionante. Mi padre y mi No nos hermano fue bien, no les fue bien porque tuvieron que retirarse. dieron un La vida. salto, una cosa inesperada, una cuesta que había saltaron, tuvieron un accidente, gracias a Dios no pasó nada, pero pues, tuvieron que dejarlo por eso, pero iban muy bien, ¿eh? Iban muy Ujú. bien, iban muy Muy bien. bien. Pues José Dándole Luis, no sé si... energía al Dakar, ¿Cómo, perdón? dándole energía al Dakar, dándole energía a todo. Eso es. ¿Volveréis? Sí, ¿Volveréis? hombre, sí, La por intención es supuesto. que sí. Ok, Sí, sí, sí. fenomenal. Pues no sé si te queda algo más, José Luis. Por mi parte, Nada darte más, las gracias. nada más. Nada, que estamos abiertos a escuchar, a dar ofertas a a los clientes, a los transportistas, a adaptarnos a sus necesidades y sobre todo ese tema del precio fijo es algo muy interesante para controlar el coste y los gastos. Me parece algo, lo más interesante de toda la entrevista, que ha sido genial, pero quizás es verdad que para mí lo más interesante, no lo sabía, que el tener un precio fijo, lo que tú dices, bueno, que sepas que en los últimos meses, desde que ha ocurrido todo esto, mes y algo ya, en el mundo del transporte, lo que más se está haciendo es formarse la gente para saber aplicar una fórmula que tenemos de hace años, que es la famosa fórmula del combustible, porque el problema es que la gente ni la aplicaba, ni la sabía aplicar, ni sabía con qué precio aplicarlo, que es una pena, pero al final hay que enseñar a la gente a que sepamos vender y sepamos poner el precio de nuestro negocio, que es una de las cosas que yo siempre les achaco al mundo del transporte, que el precio no le puede poner el cargador, el precio le tiene que poner la persona que hace el servicio. Y efectivamente, lo que has dicho tú, que hay veces que no tenemos que pensar, es que si no lo hago yo, lo hace otro, o es que este cliente lleva conmigo 20 años. Bueno, pues un cliente que te está arruinando, cuanto antes te le quites del medio, antes dejará de Una, arruinarte. hay diferencia entre atención comercial esporádica, puntual y el perder dinero. Hombre, si yo tengo un señor, un cargador que lo llevo cargando 20 años y me da todos los días, me invento 10 viajes y un día, un viaje le pierdo 200 euros, bueno, vale, porque es una cosa, de acuerdo, eso es una atención comercial que he tenido con este señor. Es una cosa es, otra cosa es que todos los viajes que me da le pierdo dinero. Pues no, pues por eso me dejo el camión quieto y no lo muevo. Pero vamos, que es como si yo el gasoil que vendiera, cada litro que sale del boquerel, le estoy perdiendo dinero. Pues mira, dejar el gasoil bajo tierra y ya lo venderemos a otra persona, pero este señor no. Pero claro, y Correcto. es que de verdad, nosotros nos da igual que sea más grande o más chico. Es que tengo 3.000 camiones. Bueno, pues 3.000 camiones, 3.000 pérdidas para nosotros. ¿Qué quiere decir? Si perdemos Correcto, dinero, que no. correcto. Obviamente, si tiene ese consumo, pues estaremos un precio más ajustado. Pero no vamos a perder dinero, pues no estamos aquí para eso. Efectivamente. Bueno, pues aprovecho para pedir a la gente que comente en los comentarios si les ha gustado el vídeo, si quieren más información de MLC, que esa se la daremos. Y lo dicho, José Luis, que muchísimas gracias, que os vaya siguiendo, que os vaya yendo así de bien como los últimos años en el futuro y Gracias. que nos encontramos en la carretera. Muy bien, pues muchas gracias y buen día. Gracias.